Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. El Señor en medio de ti está. Alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. Cuando se derrama para tu vida, en el profundo de nuestro ser. El Espíritu Santo fue visto en la nube luminosa y se oyó la voz del Padre: este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escúchenlo. Oramos en esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de José María Díaz Ávila en la misa gregoriana. Oramos por la salud de los enfermos, por la salud de Monseñor John Esef, por la salud de Paulina y de Ted, por la salud de Ada Barrientos. Oramos por la salud física y espiritual de Bejo Bryce. Oramos también por cada uno de ustedes que están realizando este retiro, para que el Señor infunda en sus vidas el Espíritu Santo y los ayude a transfigurar el camino de sus vidas. Con estas intenciones y las que llevamos en nuestro corazón decimos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, antes de participar del banquete eucarístico, vamos a pedirle perdón al Señor de nuestros pecados. La primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 8, nos dice: quien diga que no tiene pecado se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Por eso nosotros venimos ante el altar del Señor, reconociendo nuestra miseria, reconociendo que somos pecadores, que hemos ofendido a Dios en muchas formas y de muchas maneras. Por eso, arrepentidos le decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu gloria inmensa. Señor Hijo unigénito, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas del mundo el pecado del hombre, ten piedad, Señor, piedad de nosotros. Tú que quitas del mundo el pecado del hombre, acoge tú nuestra súplica. Tú que estás en el cielo, a la diestra del Padre, ten piedad, Señor, piedad de nosotros, porque tú solo eres santo, solo eres santo, solo el Señor, solo el Señor, solo el Altísimo, solo tu Altísimo, Jesucristo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. En la gloria de Dios Padre. Oremos. Oh Dios, que en la gloriosa transfiguración de tu Hijo confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de los profetas y maravillosamente proclamaste nuestra adopción de hijos, concédenos escuchar a tu Hijo amado y llegar a ser coherederos de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos con atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como lana. Su trono llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre, que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Reina el Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor, alégrese la tierra. Cante de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Reina el Señor, alégrese la
Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Tú, Señor Altísimo, estás muy por encima de la tierra y mucho más en lo alto, en alto que los dioses. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí e hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Digan después de mí: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración eucarística. Hoy ustedes están realizando este retiro, y este retiro es porque nosotros siempre buscamos una transformación, un cambio en nuestra vida, y eso es para el bien. Siempre lo hacemos, es para el bien, para ser mejores cristianos y para ser mejores hombres de Dios. Cuando nosotros buscamos eso, la palabra de Dios nos lo muestra hoy, que tenemos una transfiguración. ¿Qué significa una transfiguración? Pues es un cambio de la vida mala a veces que llevamos del pecado para vivir la vida
de la gracia de Dios. Y eso es lo que cada uno de nosotros buscamos todos los días, vivir la gracia de Dios. Pero vivir esa gracia de Dios significa de que tengo que cumplir algo. ¿Qué es lo que tengo que cumplir? La voluntad del Padre. El Señor nos va a decir a nosotros, si ustedes quieren alcanzar el cielo, ustedes tienen que cumplir la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Es fácil. Primero nos deja los mandamientos. El Señor al pueblo de Israel le coloca los mandamientos, ¿para qué? Para que no pequen o para que sepan lo que tienen que hacer. Y le da una lista, los 10 mandamientos de la ley de Dios, que nosotros ya conocemos. Desde el momento en que hacemos la catequesis de primera comunión se nos va enseñando a nosotros qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos actuar, pero a veces creemos que eso es solamente para cuando el Padre nos pregunte. Los muchachos de catequesis se los aprenden de memoria, pero solamente ¿para cuándo? Para cuando el Padre pregunte. Y la mamá le dice al niño, y si el Padre le pregunta y usted no le contesta bien, sépalo que en la casa lo arreglamos, ¿verdad? Pero resulta ser de que uno le pregunta al papá los mandamientos y el papá no se lo sabe, pero quiere que su hijo sí lo sepa. No es un requisito para hacer la primera comunión. El Señor nos deja a nosotros los mandamientos para que aprendamos a actuar como verdaderos hombres de Dios, hombres cristianos, para que nuestra vida sea distinta, cambie, que no vivamos tanto en el pecado, sino al contrario, vivamos en la gracia, evitando caer. Por eso todos los días yo los debo practicar, todos los días. Yo le digo a la gente, mire, sí, porque hay personas que dicen, Padre, pero es que la letra de la Biblia es muy chiquita, y entonces ¿cómo hago yo si yo soy medio ciega? De paso que leo tartamudeado y no lo puedo. Yo le digo, bueno, agarre un papel, coloque a uno de sus hijos, que se lo escriba grande, la letra más grande para que usted la pueda ver, péguenlo en la pared como el que pega un cuadro. Y todos los días usted repasa. Y llega un momento en que eso queda grabado en su mente y en su corazón. Y eso es lo que quiere el Señor, que eso quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, porque desde allí parte nuestra vida cristiana, saber comprender los mandamientos. Es más, hasta el punto que el Señor le dice a los escribas y a los fariseos, ¿verdad? Cuando ellos dicen, sí, yo los he cumplido, y hay otro que dice, estos son los mandamientos, pero el Señor dice, mire, yo no vengo a abolir la ley, yo vengo a decirle cómo se tiene que cumplir la ley. Ustedes escucharon que se dijo, mire, no matarás. Ahora yo les digo, no es solamente no matar, porque hay gente que está creyendo, como decía el hermano Leo en el tema que estaba escuchando yo, hay gente que dice, yo no mato, yo no robo, por lo tanto yo no he, pero el Señor dice, no, usted escuchó que se dijo no matar. Ahora yo le digo, el que pelee con su hermano, eso es faltar al 5º mandamiento, porque ya el Señor lo está diciendo, el que pelee con su hermano, el que lo desprecie, ya el Señor lo está diciendo, eso es parte del 5º mandamiento. No es solamente quitarle la vida, no, es cuando usted pelee con él y vive toda la eternidad peleado, porque dice usted, es que yo no me le humillo a nadie, ¿no? Y el Señor nos dice a nosotros, hay que humillarnos. Si usted pelea con su hermano, ¿qué es lo que tiene que hacer? Reconciliarse. El Señor dice, no debe despreciar a nadie. Usted escuchó, no matará, pero ahora yo le digo, no desprecies a tu hermano, porque el que desprecia a su hermano va a ir directo ¿a dónde? Al infierno. Eso lo dice el Señor. Ni siquiera va a pasar por el tribunal. Pelear con su hermano, usted va al tribunal, se va a ver la cara con Dios y Dios le va a reclamar a usted. Pero el despreciar a su hermano, dice el Señor, ni siquiera va a pasar por el tribunal. Usted va directico ¿a dónde? Al infierno, porque es algo más grave. Hay gente que desprecia a otro. No lo quiero ver, no me gusta. Y dice el Señor, no, está mal. Usted a veces está pensando que es solamente esto y que está cumpliendo el mandamiento. El Señor dice, no, cuánta falta nos hace crecer a nosotros como hombres cristianos para cambiar nuestra vida. No hay que pelear, no hay que disgustarnos, no hay que despreciarlo, y allí entonces yo estoy cumpliendo
con lo que el Señor me está pidiendo. Él nos lo aclara a nosotros y nos lo dice. Por eso Él también le va a decir a nosotros, mire, a la mujer adúltera, que la gente va a apedrearla, ¿verdad? Vamos a matarla, porque la ley dice que la encontramos en adulterio y hay que apedrearla. Y el Señor le dice, no, ya va, el que no tenga pecado, que lance la primera piedra. Y dice la palabra de Dios, se fueron. Y después el Señor le dice, mire, yo le digo que todo el que mire una mujer con deseo en su corazón, ya cometió adulterio. Es decir, que pecamos de pensamiento. Porque creemos que como no lo llevamos al acto, no hemos pecado. El Señor dice, no, ya con el puro pensamiento, con usted tener la mala intención, usted ya le faltó ¿a quién? A Dios. Le faltó a Dios y está perdiendo la gracia. Hoy el Señor nos dice a nosotros que para evitar todas esas cosas de pecado, nosotros tenemos que orar. La clave de todo es la oración. Y el Evangelio de San Lucas nos lo muestra a nosotros. Capítulo 9, versículo del 28 al 36. ¿Qué dice la palabra de Dios? Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan. Jesús quiere que todos nosotros le acompañemos. Él quiere su compañía. No porque lo necesite a usted, porque el Señor en realidad no nos necesita a nosotros. Somos nosotros que al acompañarlo a Él sentimos el agrado de que Dios nos recibe a nosotros, pero no es porque Él se sienta solo. No, somos nosotros los que estamos solos. Él no se siente. Y no es que Él nos necesite, somos que nosotros al estar con Él sentimos su compañía. ¿Para qué quiere el Señor que estemos con Él? Dice la palabra de Dios, Él se hace acompañar para hacer oración. Para hacer oración. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Que cuando estemos con Él en la Eucaristía, cuando estemos con Él en el Santísimo, cuando estemos con Él en la hora santa, es para hacer oración. La pregunta es, ¿hemos practicado nosotros la oración o no la practicamos? Porque la oración es una práctica que debemos cultivarla todos los días. Si nosotros leemos con atención el Evangelio, nos dice que Jesús oraba a altas horas de la madrugada y oraba a altas horas de la noche. Y el resto del día se ocupaba en las cosas de Dios, en las cosas del Padre. Predicaba, le daba de comer a la gente, curaba a los enfermos. Jesús confesaba, porque cuando llegaba el enfermo, ¿qué era lo que Jesús le decía al enfermo primero? Tus pecados te son perdonados. Y los escribas y los fariseos son los protestantes de hoy, ¿verdad? Porque cuando Jesús le decía eso al enfermo, ¿qué era lo primero que decían ellos? ¿Y quién es este que perdona los pecados? Si eso solamente lo puede hacer ¿quién? Dios. Eso eran los protestantes de aquellos tiempos. Porque hoy cuando un católico le dice, no, me voy a confesar, ¿qué dicen los protestantes? Si es un cura pecador, es que la palabra de Dios en San Juan capítulo 1, versículo 8 nos dice que todos somos pecadores. Quien diga que no tenga pecado, se engaña a sí mismo. ¿Tienen la Biblia ahí? ¿La tienen en la mano? Búsquela, porque no va a ser que el Padre le esté diciendo mentira y ustedes crean el cuento. Búsquela y verán lo que dice allí. Primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 8, porque los protestantes le tiran una cita a los católicos y los católicos no buscan en la Biblia para ver qué es lo que está pasando, sino que se comen el cuento y nos dejamos engañar. Si usted tiene la Biblia a mano, búsquelo. Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no habita en nosotros. Muy bien. ¿Escucharon lo que dice? La verdad no habita en nosotros. Si decimos que no tenemos, nos estamos engañando. ¿Y quiénes son los que dicen que no pecan? ¿Quiénes son los que dicen que no tienen pecado? ¿Quiénes son los que dicen que ya están salvos? Los protestantes.
Y que entonces cuando usted le dice, mire, me voy a confesar, ellos dicen, no, porque él es un hombre pecador. Pero ahí está la respuesta a la interrogante de ellos. ¿Es un hombre pecador? Sí. ¿Por qué? Porque primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 8, nos dice, quien diga que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Y la verdad no está en él. ¿Y quién es la verdad? ¿Quién es el que nos da la verdad a nosotros? El Espíritu Santo. Es el que nos da la verdad a nosotros. Y si la verdad no está en él, entonces significa que el Espíritu Santo no está en ellos. Y ellos juran y perjuran que tienen al Espíritu y andan diciendo mentiras. Entonces, ¿qué espíritu tienen? ¿El Espíritu Santo o el espíritu de la mentira? El espíritu de la mentira. Pues usted no se debe dejar engañar. Por eso, entonces, la palabra de Dios nos dice a nosotros que tenemos que orar. Estamos para orar. El Señor quiere que lo acompañemos en la oración. Y nos enseña a nosotros y nos dice que podemos orar de diferentes maneras. El Señor nos enseña a nosotros diferentes maneras de orar. Primero que los discípulos le dicen al Señor, enséñanos a orar. Lucas capítulo 11, versículo 1. Le dice, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó. ¿A quiénes? A sus discípulos. El Señor quiere que estemos con ellos, es para que oremos. El Señor quiere que estemos con Él, es para acercarnos a Dios. Y esa oración nos va a cambiar nuestra vida. Esa oración va a cambiar nuestra vida. Lo dice aquí, que mientras oraba, Lucas capítulo 9, versículo 28 a 36 dice, mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. Eso significa de que cuando nosotros oramos, nuestra vida va a cambiar. Nuestro rostro va a cambiar. Y por eso decía, la oración es una práctica que nosotros tenemos que realizar todos los días. Porque la gente lamentablemente, ¿sabe cuándo ora? Cuando necesita. ¿Sabe cuándo ora la gente? Cuando cae enferma en una cama. ¿Sabe cuándo ora la gente? Cuando tiene miedo. En ese momento las personas se acuerdan ¿de quién? De Dios. ¿Se acuerdan de Dios? O nos acordamos de Dios, mejor dicho, cuando necesitamos. Pero de resto, si lo tenemos todo, si no nos hace falta nada, si vamos bien, nosotros no oramos, no nos hace falta. Y el Señor nos enseña a nosotros, mire, hay que orar a altas horas de la noche, hay que orar de madrugada. Eso lo hacía el Señor. Y durante el día entonces se dedicaba a hacer todas estas cosas. Pero significa de que el Señor nunca abandonó la oración, Él estaba orando. Hoy se lleva a los discípulos, hoy nos dice a nosotros, mire, nos lleva para que le acompañemos, para que hagamos oración. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que cuando nosotros oramos, ¿sabe qué nos da? ¿Sí sabe qué nos da o no sabe? ¿Nos da qué? Sueño. Lo vemos nosotros. ¿A quiénes le dio sueño? A Pedro, a Santiago y a Juan. Si a usted le da sueño, no se asuste, ¿verdad? Porque usted no es el primero que le da sueño cuando hace oración. Ahí nosotros vemos, ¿y quién es Pedro? A ver, ¿quién es Pedro? Pedro es el primer. Si le dio sueño al Papa, ¿usted cree que no le va a dar sueño a usted? El primer Papa, el Señor se lo llevó, vamos a orar, se quedó dormido. ¿Usted cree que no se va a quedar dormido? ¿Usted cree que no le va a dar sueño? No, la palabra de Dios lo dice, se fueron. Dice que Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño. El Señor estaba orando. Ellos se dieron cuenta, ellos no se dieron cuenta. Mientras oraba el Señor, su rostro cambió, su vestidura vino, de pronto aparecieron conversando con él dos personas, Moisés y Elías, y hablaban de la muerte. Y dice que estos estaban dormidos. Hay gente que queda dormida en la misa. Y cuando se despiertan, ya está en la bendición, ¿verdad? Sí, claro. Mire, yo recuerdo que yo en Arismendi, yo hacía la misa con dos viejitos. Una se llamaba, bueno, digo yo que se llamaba, tenía 85 años en ese momento. Una se llamaba Socorro y la otra se llamaba Isabel. La una tenía 80 y la otra tenía 85. Y yo hacía la misa con ellas dos durante toda la semana. Y las dos en la primera banca.
Y cuando comenzaban a leer la lectura de la palabra de Dios, Socorro se quedaba así, dormido. ¿Por qué? Porque cuando era la bendición, Isabel la despertaba. Párese, que ya el padre va a terminar, ¿verdad? Por su edad, 85 años. Todos los días iba a la misa. Entonces dice la palabra de Dios que así le pasa a mucha gente, y no solamente a Socorro, sino a jóvenes, adultos, a quien quiera. Vienen a estar con el Señor en compañía, en oración, y les da sueño, se quedan rendidos, dormidos. Y cuando se dan cuenta ya pasó todo, porque eso fue lo que pasó. Mientras Jesús oraba, su rostro cambió, su vestidura, ya estaban conversando, se aparecieron, y todo esto no se dieron cuenta ellos. Dice la palabra de Dios que cuando se despertaron, vieron ya todo. Por eso quedaron desconcertados, porque ellos no se dieron cuenta qué fue lo que pasó. Así como cuando la gente se despierta y dice, ¿qué pasó? Tan rápido, ya terminó la misa. No, si el padre duró predicando 1 hora y usted duró dormido 1 hora y media, imagínese, y usted dice que rápido. Y el Señor nos dice a nosotros que nosotros tenemos que aprender a estar con Él y estar en la oración, no quedarnos rendidos, porque sí, nos vamos a rendir, nos va a atacar el sueño, pero nosotros tenemos que luchar contra eso, y para eso es la oración. Cuando nosotros le decimos al Señor, enséñanos a orar, significa que tenemos que luchar, porque no se crea, el Señor se paraba a altas horas de la madrugada y a altas horas de la noche, y no crea que Él no le daba sueño, porque dice la palabra de Dios que Él era semejante a nosotros, menos en el pecado. Es decir, que a Él también le daba sueño, pero aún así Él oraba, luchaba y oraba. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, luchar, orar. Si el Señor nos llama para orar, es para orar. Y por eso San Lucas capítulo 11, versículo 1 y siguiente nos dice, enséñanos a orar. ¿Y cuál es la oración que Jesús le enseña a los discípulos? La oración del Padre, la oración del Padre nuestro. Y ahí vienen los protestantes y nos dice a nosotros, es que ustedes repiten como loro. Y los católicos que no agarran la Biblia y buscan, ¿qué pasa? Se dejan engañar. Porque dice, sí, es verdad, nosotros repetimos como loro. No. ¿Sabe quiénes repiten como loro? Los rezanderos, eso que la gente busca, que les paga, para que recen en un velorio, en un novenario. Que eso ellos rezan y se contestan solo y van como a 120, parecía que estuvieran en la Fórmula 1. Que si usted se pone a rezar con ellos, no los alcanza. Eso sí son los propios loros, porque no están orando como deben orar. Ellos lo hacen por un beneficio. Nosotros los cristianos no, es porque el Señor nos enseñó a orar y nos enseña la oración del Padre Nuestro. Y dice, bueno, cuando ustedes oren, digan así. Y entonces viene el protestante y le dice a los católicos, no, es que si ustedes rezan el rosario eso no sirve, porque ustedes lo que hacen es repetir. Pero nos dice a nosotros San Mateo capítulo 26, búsquenlo ahí en la Biblia, no se dejen engañar. Mateo capítulo 26, versículo 44, lo que nos va a decir la palabra de Dios. San Mateo capítulo 26, versículo 44. Para que ustedes vean lo que significa la oración y que hay muchas maneras de orar. Y una de ellas la hacemos nosotros los cristianos. ¿Qué dice Mateo 26, 44? Y dejándolos, se retiró aún a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Dice que el Señor fue a orar por tercera vez, es decir, que ya lo había hecho una vez, una segunda vez, y ahora iba por tercera vez a orar repitiendo las mismas. Es decir, que si nosotros hacemos la oración repitiendo la misma palabra, ¿está mal? No está mal. Entonces no se dejen engañar. ¿Por quién? Por los protestantes que le dicen a usted que no rece el rosario, que le dicen a usted no rece el Ave María, que le dicen a usted no rece el Padre Nuestro. De paso que las oraciones que nosotros repetimos aparecen ¿dónde?
En las Sagradas Escrituras, Lucas capítulo 11, versículo 1 y siguiente, nos dice la oración del Padre Nuestro. Y Lucas capítulo 1, versículo 26, nos dice a nosotros la oración del Ave María. Lo que nosotros repetimos no son inventos de los hombres, sino es palabra de Dios, mensaje directo de la boca de Dios. Porque es Dios quien envía, el Padre quien envía el ángel a María y le dice: Ave María, llena de gracia. Es palabra directamente de la boca de Dios. Y el Padre Nuestro son palabras directas ¿de quién? De Jesucristo. No es invento de los hombres. No es como ellos, que ellos inventan, ¿verdad? Ponen una corneta en la calle y empiezan a decir cuánta cosa se les ocurra. Y dice el Señor, dice la palabra de Dios, ellos creen que a fuerza de gritar se les va a escuchar. No. Hoy la palabra de Dios nos dice, mire, repetir la misma palabra no está mal. Esa oración la escucha ¿quién? Dios, porque es palabra de Él. Por eso el Señor nos llama a nosotros, mire, tenemos que orar en compañía del Señor. Él sabe, Él nos enseña, Él nos dice. Por eso Moisés significa los mandamientos de la ley. Por eso el Señor nos deja unos mandamientos. En los mandamientos los encontramos nosotros, Éxodo 20, 1 y siguiente. Y San Juan capítulo 15, versículo 14 nos dice, bueno, hay que cumplir los mandamientos. Y tenemos que esforzarnos en esa oración. Hoy el Señor nos invita a orar, pues que la palabra de Dios llegue a nuestra vida para que podamos orar, para que podamos estar despiertos con el Señor y así alcanzar la vida eterna. Amén. Vamos a profesar nuestra fe diciendo todos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Al Padre que nos protege y nos invita a escuchar a su Hijo, digámosle confiadamente nuestra oración y digámosle juntos: Señor, transfigura nuestra vida. Señor, transfigura nuestra vida. Por la Iglesia, llamada a permanecer en atenta escucha de la voz del Padre, para que ante las dificultades sea capaz de alzar los ojos y contemplar la presencia del Señor que la guía y protege, oremos. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y todos los consagrados, para que a través de su vida resplandezca la alegría de haber sido elegidos por el Señor para dar testimonio en todo tiempo de su belleza y su misericordia, oremos. Por los que vacilan en la fe, para que el Señor, que conoce los pensamientos del corazón, los lleve aparte, para que perciban el amor del Padre, que como una nube luminosa los cubre y los envuelve cada día con su presencia, oremos. Por todos nosotros aquí presentes, para que en este día podamos dirigir la mirada hacia lo que verdaderamente da paz y serenidad, y vivir el reposo contemplando al Señor en la belleza de la creación y en la vida de los hermanos más solos, oremos. Padre, que en la belleza de la transfiguración mostraste a los discípulos la gloria de tu Hijo, escucha las oraciones que hoy esta comunidad te dirige. Por Jesucristo nuestro Señor. Ante tu altar
ante tu altar, hoy como hermano, el pan y el vino, fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos, todos unidos en tus manos estamos, y como trigo puro nos puedes sembrar, pues el trigo que no muere solo se queda, y el que muere eterno dará. Ante tu altar, ante tu altar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, los dones que te presentamos, y por la transfiguración de tu Hijo, haz que esta Eucaristía nos purifique de todos nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Cristo nuestro Señor reveló su gloria ante los testigos que Él escogió y revistió con máximo esplendor su cuerpo, en todo semejante al nuestro, para quitar del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz y anunciar que toda la iglesia, su cuerpo, habría de participar de la gloria que tan admirablemente resplandecía en Cristo su cabeza. Por eso, con los ángeles que te cantan en el cielo, nosotros te alabamos en la tierra diciendo sin cesar.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Seamos su muerte proclamada. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos juntos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos la paz. El pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestro pueblo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuando Cristo se manifieste, seremos semejante a Él, porque lo veremos tal cual es. Oremos. Que la comunión que hemos recibido nos asemeje, Señor, cada día más a tu Hijo, cuya gloria quisiste manifestarnos en su transfiguración. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus trabajos, sus familias y les acompañe siempre. A María, nuestra Madre del Cielo, decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz.